¿Cómo se puede construir la cubierta del edificio? Hay dos formas de construir una cubierta, o definiendo el perímetro, el boceto de la misma, o otra forma de definición para cubiertas particulares que se llama cubierta por extrusión. Vamos a ir a la ficha de arquitectura. Fíjense que acá hay una opción que se llama cubierta. Si yo despliego el comando, hay tres comandos principales que se llaman cubierta por perímetro, que es el que vamos a describir ahora, cubierta por extrusión, que va a quedar para la próxima clase, y por última cubierta por cara, que también vamos a ver en clases subsiguientes. La cubierta por perímetro lo que va a hacer es, como en el caso del cielo raso, por ejemplo, o en el caso de los suelos, es definir cuál es el perímetro, un boceto del perímetro que va a contener esa cubierta. Y después vamos a ver cómo le indicamos hacia dónde va la pendiente, etcétera, etcétera. Si yo estoy situado en planta baja y ejecuto el comando cubierta por perímetro, el programa me muestra un aviso de advertencia de que estamos situados en un nivel inferior. El programa se da cuenta que no puedo poner la cubierta en planta baja, entonces me dice que se ha creado la cubierta en el nivel más bajo, si quiero crearla en otro nivel, y me ofrece en forma predeterminada el nivel del primer piso. Como la plantilla de dibujo solo tiene 2 niveles, yo le voy a decir que sí, que en realidad la cubierta la quiero construir en el nivel del primer piso. Y a continuación tengo que dibujar el perímetro de esa cubierta. ¿Cómo lo dibujo? Utilizando las herramientas de dibujo que nosotros ya conocemos, cualquiera la que les guste. Y tengo también seleccionar línea y seleccionar muros. Entonces supongamos que yo quiero hacer una cubierta que tenga un voladizo hacia todos lados a partir de estos muros. Le podría decir que voy a utilizar la herramienta seleccionar muros y que quiero que tengan un voladizo de 0,50. Fíjense que acá también aparece la opción extender hasta núcleo de muro. Nosotros no la vamos a utilizar en este caso. Y fíjense que acá está activada esta opción que se llama define pendiente, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy por hacer yo? Estoy por seleccionar muros para que a partir de esos muros se genere el perímetro de la cubierta con un desfase de 50 centímetros desde el muro que yo seleccione. Entonces selecciono este muro y el programa ahí está definiendo una arista del polígono que tengo que definir. Y fíjense que a medida que voy definiendo aristas con seleccionar muros, van apareciendo estos simbolitos, estas escuadras que aparecen en cada una de esas aristas. Cuando llego a la última, cierro el perímetro y en principio pareciera que ya estoy en condiciones de terminar el modo de edición de boceto, pero en realidad no lo estoy, porque acá hay un cruce de líneas que no es admisible para el programa. Entonces, una vez más ejecuto el comando recortar a extender a esquina y resuelvo ese encuentro. Ahora, ¿qué me están diciendo cada uno de estos triangulitos? Me está diciendo este triangulito que esta arista define pendiente. Eso significa que desde esta arista hacia allá el techo va a ir subiendo. Desde esta arista hasta acá el techo va a ir subiendo. De todas las aristas que yo he definido hacia adentro, el techo va a ir subiendo. ¿Qué pendiente van a tener esos techos? Si yo selecciono una de las aristas, fíjense que al lado del símbolo de define pendiente me expresa en grados qué pendiente va a tener el techo. Si yo quisiera que me lo exprese en otras unidades que usamos con más frecuencia que grados para medir pendiente, ¿qué podemos hacer? Puedo venir a la ficha gestionar y en la definición de unidades le digo que la pendiente no la mida en grados decimales, sino que la mida en porcentaje. En porcentaje significa que cada metro sube tantos centímetros, que es como realmente nos expresamos generalmente en la construcción. Entonces modifico esas unidades para que se vean en porcentaje y ahora cuando selecciono esa arista me dice que no tiene 20 grados o lo que decía antes, sino que tiene un 57,54%. Eso significa que esa arista tiene una pendiente de 57 centímetros por cada metro de desarrollo en planta.
Si quiero modificar el valor, simplemente lo modifico y le pongo, por ejemplo, que quiero 30%. Si quiero cambiarles a todas al mismo tiempo, con tabla selecciono a todas y acá le pongo la pendiente a todas en una sola operación, sin necesidad de hacerlo una por una. Entonces ahora fíjense que selecciono cualquiera de las aristas y todas tienen definida una pendiente del 30%. Entonces cuando hago un clic en finalizar modo de edición, el programa me muestra este mensaje. Dice, ¿desea enlazar la cubierta a los muros resaltados? Yo le voy a decir que no por ahora. Y no veo la cubierta. ¿Por qué no veo la cubierta? Porque el plano de corte está a 1.20 y la cubierta está arriba. Entonces para verla tengo que elegir una vista superior o verla en 3D. Una vista en superior en este caso sería de los planos de planta que tengo definidos solamente la planimetría general que se corresponde a una vista de techo. Y acá tienen el techo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 aguas que yo les decía que se podía crear. Y acá tengo la vista en 3D del mismo. Y si hago WT Zoom All, tengo la vista en planta a nivel de techo, la vista en planta baja y la vista en perspectiva. Ahora vamos a hacer un corte acá en la planta. Vamos a insertar una sección por acá. Vamos a hacer clic derecho y le vamos a decir ir a la vista. Fíjense el muro y fíjense la cubierta. Se alcanza a visualizar mejor solo seleccionando el muro. Ven que acá hay un espacio, un triangulito que no lo está ocupando nadie, ni la cubierta ni el muro. ¿Por qué ha quedado vacío eso? Porque cuando yo he construido la cubierta y el programa me ha preguntado si deseo enlazar los muros con la cubierta, yo le he dicho que no. Si le hubiera dicho que sí, el programa me hubiera resuelto automáticamente ese encuentro. Pero si le digo que no, no es tarde para resolverlo. Después lo vamos a hacer de nuevo porque en este ejemplo no se alcanza a ver con claridad. Pero fíjense, yo preselecciono un muro, con la tecla Tab selecciono todos los muros que están enlazados al mismo, o bien selecciono, ahí no me ha seleccionado este, o bien selecciono uno y le pongo seleccionar todos los ejemplares en el proyecto, ahí están todos los muros. Y fíjense que cuando tengo un muro seleccionado, acá aparecen la ficha modificar muros y acá aparece una opción que se llama enlazar parte superior base. Si yo les digo que quiero enlazar la parte superior o base, el programa me pregunta con qué la quiero enlazar. Y le digo que la quiero enlazar con esta cubierta que he creado y automáticamente se resuelve el encuentro entre el muro y la cubierta. El programa ya sabe que a todos los muros que yo he seleccionado los tiene que desplazar hacia arriba o hacia abajo hasta que se encuentran con la cubierta. ¿Y cómo será de inteligente que si yo elimino la cubierta, el muro vuelve a tener la morfología que tenía antes? Es decir, que solo llega hasta el nivel que corresponde. Vamos a volver a mostrar el techo y vamos a ir a la planimetría general. Y ahora vamos a editar este perfil de muro. Y les voy a decir que esta arista y esta arista y esta arista, las tres verticales, esta y esta, no quiero que definan pendiente. Entonces le quito las opciones sacando un tilde a definir pendiente. Es decir, que esta línea larga va a definir pendiente, esta línea horizontal intermedia va a definir pendiente y esta va a definir pendiente. Cuando hago un clic en finalizar modo de selección, el techo que se ha creado en este caso a partir del mismo perímetro es diferente. Esta arista larga arranca del nivel de planta alta y se eleva hacia adentro. Esta arista intermedia arranca del nivel de planta alta y se eleva hacia adentro. Y esta arista arranca del nivel de planta alta y se eleva hacia adentro. ¿Qué pasa si ahora edito una vez más este perímetro? Fíjense que puedo hacerlo en 3D y le digo que esta arista intermedia no defina pendiente. Hago un clic en finalizar modo de selección y el techo en este caso
solo hace caso a las aristas extremas. A partir del nivel de planta alta se eleva hacia adentro y a partir de esta línea del nivel de planta alta se eleva hacia adentro. Y la intermedia aparece a la altura que corresponde. Diferente del caso anterior, donde esta también arrancaba del nivel de planta alta y se producían dos aguas diferentes en el techo. Fíjense que ahí los muros están todos resolviendo el encuentro con el techo. Si yo los selecciono a todos y le digo que desenlace la parte superior, podría hacerlo. Vuelvo a tener los muros. A ver. Desenlazar parte superior con el techo, perdón, no había tocado el techo. Vuelvo a tener los muros a la altura que hemos indicado al momento de creación, que era de planta baja a planta alta. Si al momento de crear el techo, por el motivo que fuera, no hemos enlazado los muros con la cubierta, en cualquier momento puedo seleccionar todos los muros y con los muros seleccionados decirle que quiero enlazarlos a el objeto que yo voy a seleccionar, que en este caso es la cubierta, y se resuelve automáticamente los muros. Si después decido editar la cubierta y decirle que esta arista y esta arista que forman pendiente, en vez de tener un ángulo de 30 grados, tengan un ángulo de, una pendiente de 30%, tengan una pendiente de 45%, hago un clic en aplicar, finalizo, el techo toma la nueva pendiente, pero lo que es más interesante, los muros se adaptan a la nueva pendiente del techo automáticamente. Vamos a ir a esta vista de sección. Y fíjense cómo se ha resuelto el alero de ese muro. Fíjense que cuando termina el muro, baja el alero a plomo, se llama. ¿Por qué se llama plomo? Porque está perfectamente vertical, como si yo tirara una plomada y esa cara está vertical. ¿Por qué lo ha resuelto de esa manera? Si selecciono la cubierta y voy al panel de propiedades, fíjense que acá hay una opción que se llama corte de alero. ¿De qué manera se va a cortar ese alero? Me está indicando. Y me dice que se está por cortar a plomo. Si yo selecciono otra opción que se llama dos cortes a plomo, el programa hace esto. Y ustedes me dicen, no, pero ¿por qué dos cortes si ahí hay uno solo? Volvamos atrás. Hay un sector que se llama imposta del techo, que tiene un determinado valor acá. Como acá dice que la profundidad de la imposta es 0, cuando para corte de plomo la profundidad de la imposta no tiene ningún valor, lo corta a plomo hasta que se encuentra con la cara inferior del techo. Si yo decido hacer dos cortes a plomo, le tengo que dar un valor de profundidad a la imposta, por ejemplo de 15 centímetros. Entonces cuando aplico, el programa hace que este valor sea 15 centímetros, corta a plomo y hace un segundo corte. ¿Por qué se llama dos cortes a plomo? Porque hay un corte a plomo y un segundo corte. ¿Y cómo define cuál va a ser el corte horizontal? Por la medida de la imposta. Entonces ahí tengo otra forma de resolver el techo. Y la tercera, de resolver el alero, mejor dicho. Y la tercera forma se llama dos cortes a escuadra. Cortes a escuadra significa que este plano no va a estar a plomo vertical, sino va a estar a escuadra con la cara superior de la cubierta. Entonces selecciono dos cortes a escuadra, hago un clic en aplicar y ahí tengo que este corte a escuadra, la imposta mide 15 centímetros y se produce el segundo corte horizontal. Pregunta, a ver quién la resuelve. Este techo es un techo de 30 centímetros de espesor y yo quiero que el corte sea a escuadra, pero que se encuentre también a escuadra el fondo de losa o la cara inferior de la cubierta con la imposta. ¿Cómo tengo que hacerlo? Si le digo que la imposta es 30 centímetros y hago un clic en aplicar, el valor de la imposta tiene el mismo valor que el espesor del techo, entonces el corte a escuadra se produciría por fuera del mismo.